Mis padres dejaron a mi hija sin regalos en Navidad, mientras que los hijos de mi hermano recibieron nuevos iPads, de $500 cada uno, y una consola de videojuegos. Mi pequeña lloró, ¿por qué el abuelo y la abuela no me quieren? La calmé, nos fuimos, y esa misma noche, cerré la cuenta conjunta. Y eso fue solo el principio. No suelo hablar mucho de mi familia. La mayoría de mis amigos simplemente asumen que soy una de esas personas a las que no les gustan los dramas, o quizás, que me mudé lejos por trabajo o por tranquilidad, pero la verdad es más cruda que eso. Y todo estalló la pasada Navidad, cuando mi hija de 6 años me miró, con las manos vacías, mientras sus primos destrozaban el papel de regalo como animales, y me preguntó en voz baja, ¿por qué el abuelo y la abuela no me quieren? Nunca olvidaré ese momento. Jamás. No era la primera vez que mis padres mostraban favoritismo, pero sí la primera vez que lo hacían de una forma tan oficial. Siempre han adorado a mi hermano, Brian. Él no podía hacer nada mal, ni siquiera cuando abandonó la universidad y anduvo sin trabajo durante años. Yo era la que los ayudaba con las facturas, pagaba el seguro de su coche y les enviaba dinero para la compra cuando las inversiones de papá iban mal. Nunca pedí nada a cambio. Pero Brian tenía un talento, sabía cómo aparecer lo justo, decir las cosas adecuadas y fingir que tenía éxito. Y ellos se lo tragaban. Solía preguntarme si se creían su propia ilusión. La pasada Navidad, llegué con mi hija sobre el mediodía. Traje los regalos, en los que había gastado demasiado, una cafetera nueva para mamá, un juego de palos de golf con el que papá llevaba todo el año soñando, una tarjeta regalo de $200 para un spa, y además, álbumes de fotos personalizados de mi hija a lo largo de los años. Regalos sentidos. Los colocamos bajo el árbol, y yo ya estaba echando un vistazo a la mesa de la comida cuando noté algo extraño. No había ni un solo regalo etiquetado para mi hija. Supuse que tal vez todavía estaban en la parte de atrás, o que se les había olvidado etiquetarlos, cualquier cosa. Entonces llegaron Brian y su mujer. Sus hijos, ambos mayores que la mía, fueron directos al árbol, y me di cuenta de cómo las etiquetas estaban cuidadosamente colocadas hacia afuera, para Jason, con amor de la abuela y el abuelo. Para allí, de tus abuelos favoritos. Y entonces comenzó la avalancha. Los niños recibieron iPads, literalmente iPads nuevos, una consola de videojuegos a estrenar, unos elegantes auriculares con cancelación de ruido y sobres. Mi sobrina abrió el suyo y gritó, $500, como si hubiera ganado la lotería, porque básicamente así era. Mi hija no recibió nada. Ni una tarjeta, ni siquiera un par de calcetines. Mi madre ni siquiera lo mencionó. Solo dijo, oh, las niñas se están haciendo tan mayores. Y mi padre le ofreció a mi hija un bastón de caramelo de un cuenco de plástico. Eso fue todo. Mi hija me tiró de la manga cuando la entrega de regalos se calmó y me susurró su pregunta. Y supe en ese preciso instante que algo se había roto dentro de mí. La calmé como pude, le mentí diciendo que Papá Noel se había confundido ese año y le inventé una historia sobre regalos extra que la esperaban en casa. Cogimos nuestros abrigos, dejamos los regalos que les había traído intactos bajo el árbol y nos fuimos. Sin despedidas, solo silencio. Esa noche, mientras mi hija dormía acurrucada a mi lado en el sofá, me senté frente a mi portátil y cerré la cuenta conjunta que compartía con mis padres. No era una cuenta grande, solo algo que abrí hace años para ayudarles a pagar las facturas cuando su banco no paraba de devolver los pagos. A través de ella pagaba la electricidad, internet y, a veces, sus facturas de teléfono. Transferí cada céntimo que quedaba a mi propia cuenta de ahorros, eliminé la configuración de pago automático y programé el cierre definitivo. Luego, abrí el armario y empecé a reunir los regalos que les había comprado. Desenvolví los palos de golf, encontré el recibo y saqué la tarjeta del spa del sobre. Todo iba a ser devuelto. Querían dejar claro a quién valoraban. De acuerdo. Mensaje recibido. Pero esa noche, mientras veía nevar fuera y abrazaba a mi hija más fuerte que nunca, decidí algo más. Aquello no era el final. Era el principio. La mañana después de Navidad, me quedé en la cocina mirando los regalos que había comprado para mis padres, todavía intactos en su brillante envoltorio. Ni siquiera pude sacarlos del maletero la noche anterior. No se los merecían. La tarjeta regalo del spa fue lo primero que puse a la venta, alguien la compró en 45 minutos.
Los palos de golf tenían que devolverse en persona, así que los llevé a la tienda esa misma tarde. Encontré también el recibo de la cafetera, todavía doblado en mi cartera, y la empaqueté para devolverla también. Había gastado más de $700 intentando que su Navidad fuera especial. En lugar de eso, humillaron a mi hija. Usé ese dinero para darle la Navidad que se merecía, un patinete nuevo, la casa de muñecas que había señalado en los catálogos durante meses y un completo set de arte con todos los pinceles y pasteles que puedas imaginar. Los envolví yo misma mientras ella estaba en casa de una amiga y los coloqué bajo nuestro pequeño árbol. Lo celebramos a la mañana siguiente, solo nosotras dos. Ella gritó de alegría y bailó por el salón, y durante unas horas, todo pareció estar bien. No llamé a mis padres, no les envié ningún mensaje. Esperé. Tardaron 2 días enteros. Mi madre llamó, con la voz ya afilada. Me preguntó por qué no se había procesado su factura de teléfono. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Ni una sola pregunta sobre dónde habíamos ido o por qué nos habíamos marchado. Solo, ¿por qué no se ha procesado el pago? Le dije que la cuenta conjunta había sido cerrada. Que había movido el dinero y desactivado el pago automático. Hizo una pausa y luego dijo, deberías habernos avisado. Esa cuenta era para la familia. Esa palabra otra vez, familia. Así que le pregunté, ¿y qué pasa con mi hija? ¿Acaso ella no era familia? Era invisible para vosotros ahora, porque los hijos de Brian recibieron iPads y ella ni siquiera una tarjeta. Le conté que mi hija lloró en el coche de camino a casa, que me preguntó por qué sus abuelos no la querían. Le dije que esperaba que estuvieran orgullosos de la respuesta que tuve que inventarme. No se disculpó. Ni siquiera intentó explicarlo. En su lugar, dijo, Brian contribuye más a la familia. Pensé que quizás había oído mal. Le pregunté qué contribuía él exactamente, porque no le había visto pagar un céntimo por nada. Ni por ellos, ni por mí, ni siquiera por sus propios hijos. Dijo que les había traído una cesta de vinos el mes pasado y que había ayudado a papá a poner unas luces nuevas en el garaje. Una cesta de regalo de $40 y un destornillador. Mientras tanto, yo llevaba años pagando sus facturas, en silencio, sin pedir reconocimiento. Cubrí sus medicamentos el invierno pasado, cuando el seguro de papá caducó. Pagué las reparaciones del coche cuando los frenos de mamá fallaron. Les envié dinero cuando dijeron que podrían cortarles la luz. No parecía recordar nada de eso. Así que le dije que habíamos terminado. Y colgué. Esa noche, me conecté a todas las plataformas a las que todavía tenía acceso. Yo figuraba como la pagadora de su factura de internet. Cancelada. ¿Su cuenta de cable? Eliminada. Borré el servicio de entrega de la compra que había configurado para ellos. Cancelé las recargas automáticas de la farmacia. Cada pequeña cosa de la que dependían y que venía de mí, la corté. Unas horas más tarde, papá me envió un mensaje. Dijo que estaba siendo dramática, que siempre me habían querido, que estaba actuando de forma desagradecida. Bloqueé su número. Al día siguiente, mi hermano Brian envió un mensaje. Sin disculpas, sin explicaciones, solo, mamá está disgustada. Deberías arreglar esto antes de Nochevieja. ¿Arreglar esto? No respondí. Esa noche, mientras arropaba a mi hija, me preguntó en voz baja si la abuela estaba enfadada con ella. Le dije que no, que a veces los adultos se confunden sobre cómo tratar a la gente, y que cuando actúan injustamente, eso dice más de ellos que de ti. Ella asintió y abrazó a su gato de peluche un poco más fuerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba enfadada, no como pensaba que estaría. Tampoco estaba triste. Estaba lúcida. Y no estaba ni cerca de haber terminado. Para el 28 de diciembre, el silencio se había vuelto casi satisfactorio. No había oído ni una sola palabra sobre mi hija. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ni siquiera uno de esos falsos mensajes a medias que mi madre solía enviar después de una pelea. Pero empezaron a llegar otro tipo de mensajes. El tipo de mensajes que demostraban que por fin se estaban dando cuenta de lo que había hecho. Empezó con un mensaje de mamá: Karen, el pedido de la compra no ha llegado. ¿Te has olvidado de renovar algo?
Lo ignoré. Unas horas más tarde, tu padre dice que no hay internet. Algo sobre la factura. ¿Puedes arreglarlo? Podría, pero no lo haría. Luego vino una avalancha de llamadas, números bloqueados, números desconocidos, incluso uno de una pizzería local al azar. Intentaban pillarme desprevenida. No contesté a ninguna. A la mañana siguiente, Brian llamó. Casi no lo cojo, pero la curiosidad ganó. Empezó la llamada con un suspiro, como si él fuera el que cargaba con todo esto. Dijo que mamá estaba preocupadísima, que yo estaba exagerando y que tenía que dejar de complicar las cosas más de lo necesario. Usó esa voz calmada y petulante que siempre pone cuando cree que está siendo el razonable. Le dije que no estaba exagerando, que habían humillado a mi hija en la mañana de Navidad. Él dijo, estás siendo dramática, Karen. No lo hicieron con esa intención. Ya sabes cómo es mamá con el dinero. Los niños de Brian son mayores, es más fácil comprarles cosas. Casi me río. Entonces, una niña de 6 años no merece un regalo porque es demasiado joven para gastar dinero en ella. Le pregunté sin rodeos si se había dado cuenta de que mi hija no recibió nada. Se quedó en silencio un segundo y luego dijo, sí, pero no fue a propósito. Colgué. Una hora más tarde, recibí un mensaje de él, mamá está llorando. Papá dice que estás intentando castigarlos. Quizás deberías disculparte para que todos podamos seguir adelante. Disculparme. Esa palabra se quedó clavada en mi pecho durante mucho tiempo. Abrí mi portátil y empecé a revisar mis archivos. Cada transferencia que había hecho a su cuenta, cada factura que había cubierto, cada pedido de la compra que había realizado. No intentaba sentirme culpable, solo quería los hechos. 3 años, miles de dólares, ayuda silenciosa que nunca reconocieron, y tenían el descaro de decir que Brian estaba más involucrado. Por la tarde, la situación se intensificó de la manera más predecible posible. Mi madre publicó en Facebook. Fue una de esas publicaciones vagas y manipuladoras que a la gente mayor de 60 le encanta hacer, siempre son aquellos por los que más haces los que más te hieren. Esta Navidad me ha roto el corazón. La familia ya no es lo que era. Los comentarios no tardaron en llegar. Sus amigos, gente que no había visto en años, dejaron mensajes como, «Oh no, ¿qué ha pasado, cariño? Y espero que tu hija se dé cuenta de lo afortunada que es de tenerte». Uno incluso dijo, «A veces los hijos simplemente se olvidan de quien los crió». Me quedé allí, leyendo todo, con el corazón acelerado, pero no porque estuviera enfadada, sino porque era tan típico. No estaban avergonzados por lo que habían hecho, estaban avergonzados de que yo hubiera dejado de tolerarlo. No respondí, pero mi amiga Jenny, la única que lo sabía todo, sí lo hizo. Comentó, quizás deberías contar toda la historia antes de hacerte la víctima. En 20 minutos, la publicación había desaparecido. Esa noche, mamá me envió un correo electrónico. Era largo, 3 párrafos de culpa pasivo-agresiva. Dijo que los había humillado, que los había dejado en mal lugar delante de la gente que les importa, que lo único que siempre habían querido era una relación justa con sus 2 hijos. Incluso escribió, Brian no lleva las cuentas como tú. Me quedé mirando esa línea durante un rato y entonces me di cuenta de algo que probablemente debería haber entendido hace años, no querían justicia, querían control. No respondí al correo. En su lugar, revisé en silencio cada cuenta y servicio que todavía me unía a ellos. Su Amazon Prime, su cuenta de la farmacia, eliminé mi información de pago. ¿Sus servicios de streaming? Fue. Incluso sus formularios de contacto de emergencia en el consultorio del médico. Ya no iba a ser responsable de ellos. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de papá. Corto, frío y exactamente lo que esperaba, estás haciendo el ridículo. Siempre te hemos querido. No dejes que tu orgullo arruine nuestra familia. Lo borré sin contestar. Esa tarde, llevé a mi hija a patinar sobre hielo, solo nosotras 2. Tomamos chocolate caliente después y nos sentamos junto a la pista, viendo cómo las luces se reflejaban en el hielo. Me miró y me dijo, ¿podemos quedarnos en casa también en Nochevieja? Le dije que sí, porque, por primera vez, me di cuenta de que casa ya no significaba la casa de mis padres. Era donde ella y yo sintiéramos paz.
Y este año, la paz era lo único que quería. Pero, resultó que mis padres tenían otros planes, y la Nochevieja no iba a ser tranquila en absoluto. Para el 30 de diciembre, mis padres estaban en modo pánico total. Les había cortado todo vínculo financiero que tenían conmigo, pero en lugar de aceptarlo como adultos, redoblaron la culpa. Esa mañana llegó otro correo electrónico, esta vez de mi padre. Asunto, por favor, no seas precipitada. Dentro había un patético intento de negociación. Se ofreció a reanudar los pagos del teléfono si yo simplemente aparecía para la cena de Nochevieja. Escribió que nos habían guardado un sitio a mí y a mi hija, que tenían algo especial planeado y que sería una pena dejar que el orgullo lo arruinara. Eso me hizo dudar, porque no sonaba a una disculpa. Sonaba a una trampa. Le envié un mensaje a mi amiga Jenny y le dije que tenía un mal presentimiento. Ella dijo, quédate en casa. Pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que tal vez, solo tal vez, estaban planeando usar a mi hija. Así que llamé a la mujer de Brian. No somos íntimas, pero siempre hemos sido educadas. Pensé que ignoraría mi llamada, pero contestó. Le dije que había oído que mis padres estaban planeando algo para la cena de Nochevieja y que solo quería asegurarme de que no implicara arrastrar a mi hija a más de su basura. Hubo una larga pausa antes de que dijera que les habían comprado a los hijos de Brian trajes a juego nuevos para una especie de foto familiar. Dijo que querían publicar algo para mostrar unidad antes del nuevo año. Luego dijo esto, imprimieron una foto de tu hija y dijeron que podrían incluirla, solo para aparentar. Les dije que era una idea terrible. Ni siquiera me despedí. Simplemente colgué. Iban a montar una foto con mi hija, usando una foto antigua para que pareciera que todavía éramos parte de la familia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Así que tomé una decisión. No solo me saltaría la cena, sino que haría imposible que fingieran que alguna vez estuvimos allí. Primero, envié un mensaje a todos los parientes que solían asistir a esa cena. Corto, tranquilo, pero directo. Les dije que mi hija y yo no asistiríamos porque habíamos sido excluidas y faltadas al respeto en Navidad, que no formábamos parte de ninguna foto familiar que pudieran ver y que si tenían preguntas, podían preguntarme directamente. Luego hice algo mejor. Publiqué una sola foto en las redes sociales, mi hija y yo en la pista de patinaje, sonriendo. El pie de foto, este año, hemos aprendido que la familia no se trata de quien te da regalos. Se trata de quién aparece cuando importa. Feliz año nuevo de parte de nuestro pequeño equipo. Explotó. Más de 100 me gusta en una hora. Amigos, primos, incluso gente con la que no había hablado en años comentando cosas como, os merecéis mucho más y mucho amor para tu hermosa niña. Mi madre lo vio. Lo sé porque intentó comentar, pero ya estaba restringida en mi cuenta. A las 8:17 de la tarde de la víspera de Año Nuevo, recibí un último mensaje de un número nuevo, nos has avergonzado delante de todo el mundo. Nos hemos desvivido para mantener la paz. No vuelvas nunca a esta casa. Esa era la sorpresa, supongo, que después de todo, todavía pensaban que yo quería entrar. A las 8:21 de la tarde, borré el número. A las 8:25, Jenny apareció con pizza, cupcakes y bengalas. Nos quedamos despiertas hasta medianoche. Mi hija se durmió en el sofá en pijama, con purpurina en las mejillas, su nueva casa de muñecas montada detrás de ella. A medianoche, Jenny y yo salimos al porche y encendimos 2 bengalas. Observé cómo las chispas se desvanecían en la noche y sentí algo inesperado, alivio. Ellos habían cerrado la puerta, pero fui yo quien la cerró con llave. La mañana de Nochevieja, me desperté antes que mi hija. Todavía estaba oscuro y la casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la calefacción. Hice café y me senté a la mesa, mirando mi teléfono, ya esperando lo que iba a encontrar. 21 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. Una docena de mensajes de texto. La mayoría de los números eran desconocidos. Unos pocos no, uno era de mi tía Rande, otro de mi prima Lisa. El primer mensaje de voz era de mamá. Su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión. Esperamos que vengas esta noche. Todo el mundo te espera. Es hora de parar esto. Eres parte de esta familia, te guste o no.
El segundo mensaje de voz era más corto, solo papá diciendo, no montes una escena. Ya te has avergonzado bastante. El tercer mensaje de voz no era de ellos. Era Lisa, susurrando en su teléfono desde lo que parecía un baño. Karen, solo quería que supieras que están planeando hablar de ti en la cena de esta noche, como, delante de todo el mundo. Deberías saberlo. Es raro. Están pasando esa foto tuya y de Emma de Facebook como si fuera una prueba de algo. Escuché ese mensaje de voz 2 veces, no porque necesitara oírlo de nuevo, sino porque quería grabarlo en mi memoria. Habían impreso una foto mía y de mi hija y planeaban tener una discusión sobre nosotras en la cena de Nochevieja como si fuera una especie de juicio. Y de alguna manera, todavía pensaban que yo aparecería. Pasé la mayor parte de ese día no enfadada, sino tranquila, concentrada, limpiando, horneando, haciendo los rollos de canela favoritos de mi hija desde cero. Vimos películas, nos pintamos las uñas, jugamos a juegos de mesa. No hablé de lo que estaba pasando y ella no preguntó. Simplemente estaba feliz de estar en casa. Alrededor de las 6 de la tarde, recibí otro mensaje, esta vez de Jenny, que estaba escribiendo desde la mesa de la cena de uno de mis primos lejanos. Tus padres se están desmoronando. Han traído correos electrónicos impresos, como capturas de pantalla impresas literalmente. Afirman que eres inestable. Brian simplemente sigue bebiendo su copa como si nada de esto tuviera que ver con él. Ese fue el momento en que dejé de sentirme herida. No solo intentaban hacerme sentir culpable, intentaban borrarme, desacreditarme delante de la gente con la que crecí y controlar la narrativa. ¿Y la parte más triste? Nunca mencionaron a mi hija en ninguno de esos mensajes. Ni para preguntar cómo estaba, ni para decir que la extrañaban, ni siquiera para mentir y fingir que les importaba. Ella era solo un personaje secundario en su historia. Así que a las 8:03 de la tarde, los llamé. Una última vez. Mi madre contestó, con la voz afilada como si ya estuviera en mitad de una discusión. No le di la oportunidad. Dije todo lo que necesitaba decir en menos de 2 minutos. Le dije que sabía lo de la foto, los correos electrónicos, los comentarios que habían hecho delante de todo el mundo. Le dije que ya no los consideraba familia, no de la manera que importa, que no volvería a ir, ni para cenar, ni para cumpleaños, ni para nada. Dije que esperaba que disfrutaran de su fiesta. Esperaba que Brian los enorgulleciera, porque finalmente habían conseguido lo que querían, una versión de la familia donde yo no existía. No dijo mucho, pero justo antes de colgar, murmuró, «Te arrepentirás de esto. Acabarás sola». No respondí. En su lugar, miré a mi hija, que se había quedado dormida en el sofá, rodeada de sus nuevos materiales de arte, con lápices de colores esparcidos por todas partes y un dibujo a medio terminar de un muñeco de nieve en su regazo. Y pensé, nunca he estado menos sola en mi vida. A las 11:59 de la noche, Jenny y yo sacamos las bengalas al porche. Nos quedamos en el frío, dejando que las pequeñas luces chisporrotearan y se consumieran en nuestras manos. Pensé en todos los años que pasé intentando ganarme la aprobación de mis padres, intentando ganar un juego invisible donde las reglas no paraban de cambiar. Este año, no perdí nada. Dejé ir algo pesado, y eso, finalmente, fue la libertad. El 1 de enero llegó sin dramas. Ni mensajes nuevos, ni mensajes de voz, ni correos pasivo-agresivos de mi madre. El silencio fue tan completo que casi parecía antinatural. Seguí esperando que cayera el otro zapato, que mi padre enviara un mensaje cortante o que Brian intentara una de sus falsas rutinas de pacificador. Pero no llegó nada. Y me di cuenta de algo, no estaban en silencio porque lo entendieran. Estaban en silencio porque se estaban reagrupando. Pero, por ahora, me tomé la victoria. Esa mañana, mi hija y yo hicimos tortitas en pijama y comimos en el suelo del salón, riendo con un dibujo animado que ya había visto 3 veces esa semana. Seguí esperando que preguntara por ellos, por sus abuelos. No lo hizo, ni una sola vez. No es que se hubiera olvidado, es que había aprendido, igual que yo, que no necesitábamos seguir persiguiendo a gente que nunca iba a estar ahí para nosotras de la manera que merecíamos. Pero el mundo fuera de nuestra casa no se quedó en silencio. Para el 3 de enero, empezó. Mis padres empezaron a llamar a parientes, no para explicar,
no para asumir la responsabilidad, sino para tejer una historia, una en la que ellos eran las víctimas, yo era la villana y mi hija era un peón en alguna venganza imaginada. La tía Arande me dejó un mensaje de voz esa tarde. Dijo: Karen, solo quería decirte que no me creo ni la mitad de las cosas que están diciendo de ti. Vi cómo actuaron en Navidad y en Nochevieja. Estaban fuera de sí. Siento no haber hablado antes. Ese mismo día, la prima Lisa me volvió a escribir. Les dijeron a todos que les gritaste por teléfono, que amenazaste con no dejarles ver nunca más a Emma. Pero cuando pregunté por qué, solo dijeron: siempre ha estado celosa de Brian. ¿Celosa? El viejo cuento. Podría haber ido a internet, defenderme, escribir un desglose punto por punto de cada factura que pagué, cada mentira que dijeron, cada manipulación que usaron. Pero no lo hice, porque me di cuenta de otra cosa, no me importaba. De verdad que no. Su aprobación, su amor, su pequeño círculo de gente que se creía todo lo que decían, nada de eso importaba ya. En su lugar, hice algo mejor. Llevé a mi hija al parque ese fin de semana, y luego al museo infantil al día siguiente. Hicimos una lista de cosas divertidas para hacer durante el resto de las vacaciones de invierno. Compramos tazas a juego, y cuando dibujó un retrato de su familia para un trabajo de clase, éramos solo ella y yo, dos figuras de palo cogidas de la mano, un corazón entre nosotras y nuestro gato con una corona. No lloré, pero guardé el dibujo. Ahora está pegado en la nevera, justo al lado del calendario donde he tachado cada día desde que salimos de ese desastre navideño. Cuanto más tiempo me mantenía alejada, más claras se volvían las cosas. Empecé a notar cuánta energía tenía, cuánto mejor dormía, como no sentía ese nudo constante en el estómago esperando el siguiente viaje de culpa, la siguiente exigencia o el sutil insulto disfrazado de consejo. Empecé a cocinar de nuevo, no comidas rápidas, sino comida de verdad. Dejé de mirar el teléfono cada 10 minutos. Me reí más. A veces todavía estaba enfadada, pero no de la misma manera. Ahora era más tranquilo, menos agudo, más como mirar un viejo moratón. El silencio de mis padres no era paz, era un silencio de guerra fría. Pero la diferencia esta vez era que yo ya no jugaba. No solo estaban apartados de mi dinero, estaban apartados de mí. Y eso es lo que realmente les quemaba. Brian desapareció por completo. Ni una palabra, ni un mensaje, ni un solo intento de preguntar por mi hija. Y, sinceramente, eso dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera que se pusiera de mi lado, sino porque finalmente lo vi con claridad, no como mi hermano, sino como alguien que nunca se interpuso entre nuestros padres y yo, ni siquiera cuando estaban equivocados. Se sentía cómodo dejándome ser el chivo expiatorio, siempre y cuando eso significara que él seguía siendo el favorito. Que se lo quede. El último mensaje que recibí sobre mis padres vino de alguien que apenas conozco, una antigua vecina que se los encontró en un supermercado. Dijo que le estaban contando a la gente que su hija los había abandonado, que parecían desolados, que mi madre me llamó testaruda y estúpida en la misma frase. Dije, gracias, y luego borré el mensaje. Había terminado de coleccionar su crueldad. 2 semanas después del nuevo año, finalmente lo entendí. No arruiné la Navidad. No destruí nuestra familia. Terminé un ciclo. Y lo único que siento ahora es alivio. Algunas puertas no necesitan ser cerradas de golpe. Solo necesitan ser cerradas, en silencio, con firmeza y para siempre. La primera actualización han pasado poco más de 3 meses desde esa Navidad, y no pensaba publicar nada más, pero algo pequeño sucedió ayer y cerró el círculo. Mi hija llegó a casa del colegio con una invitación en la mochila. Una fiesta de cumpleaños. Le di la vuelta y me quedé helada. Era para la hija de Brian. Al parecer, están en la misma clase de arte los miércoles. No lo sabía. La invitación era dulce, dibujada a mano con pegatinas. Decía, espero que puedas venir. Mi hija me vio mirándola y simplemente dijo, no tenemos que ir si no quieres. Le pregunté si quería ir. Se encogió de hombros y dijo, no sé. No hablo mucho con ella. Así que le dije, vale, no iremos. Y eso fue todo. Sin lágrimas, sin preguntas sobre por qué ya no vemos al abuelo y a la abuela. Sin tristeza persistente.
¿Paz? Guardé la invitación en el cajón con sus viejos dibujos y pensé en lo lejos que hemos llegado desde ese día de diciembre. Ella no lo carga, y yo tampoco. Ya no,